Aló, Rima, buenos días. Les saluda la doctora Angelín Romero del equipo médico de RIMAX Seguros. ¿Con quién tengo el gusto? Me brinda el número de su celular por si se corta la Doctora, llamada. está con audio. Silencie por favor su micrófono. Gracias. Aló, buenos días.
Muy buenos días con todos. Llegamos al día de cierre de este importante Congreso Internacional de Salud Pública. Hemos tenido 3 largas jornadas de exposiciones tanto de expertos nacionales como internacionales. Y el día de hoy vamos a culminar la ponencia eh, de los invitados sobre temas de salud pública, y a continuación vamos a dar el pase a investigadores de nuestra región que van a dar alcances y en algunos casos resultados finales de sus proyectos de investigación del área de salud. Le pedí al doctor un momentito para que pueda conectarse y también para que ingrese. Ya lo tenemos al doctor. Buenos días, doctor Ernesto Góser Infante, coordinador de la Maestría de Salud Pública y Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Para nosotros es un honor tenerlo el día de hoy. Muchas gracias, muy buenos días y gracias nuevamente por la invitación del Colegio Médico de Arequipa para este congreso. Este, espero poder compartir con ustedes el tema que me han pedido tratar y poder dar inicio el último día de este congreso. Usted me dice, doctora. Gracias, doctor. ¿Podría ya compartir? Listo, entonces, muy bien, vamos a poner en pantalla completa. El mundo actual enfrenta una serie de desafíos con mayor urgencia, ¿no? Que son la Doctor, prevención. disculpe, hay una tablita que está tapando el- la diapositiva. A ver, se ve mi, Dice Ernesto Góser empezó una reunión en Zoom. no sé por dónde está. A ver, a ver nuevamente, por favor. Ya desapareció, ya puede, doctor, volver a compartir. ¿Ahora se ve? Perfecto. Listo. Entonces, nuevamente, eh, en la actualidad, ¿no? Nuestro mundo por unas razones que vamos a explicar más adelante, que algunos de ustedes ya conocen, enfrenta nuevos retos y hay que plantear frente a esos retos estrategias para prevenir y responder a las epidemias que se pueden convertir en pandemias. Eh, Desde que el ser humano comenzó a crear sociedades, culturas, ha estado enfrentando epidemias que luego, cuando el mundo creció, se han convertido en lo que se llaman pandemias, ¿no? No vamos a hablar de todas ellas, pero estas son algunas de las principales. Y como vemos, ¿no? Han ocurrido en diversas partes, se originado en diferentes partes del mundo y tienen como agente causal a diferentes patógenos, eh, desde bacterias hasta virus. Últimamente son más los virus, pero siempre ha habido consecuencias negativas para la salud y para la vida. Son millones y millones de personas que han muerto por diversas enfermedades. La historia de las pandemias se remonta a tiempos muy pasados. Entonces, frente a eso, se habla ahora de la seguridad sanitaria en salud. Perdón, seguridad sanitaria global. Y sobre este tema, ¿no? Cuando uno revisa cómo han crecido las publicaciones, vemos que en los últimos 15 años, en los últimos 25 años, el crecimiento ha sido bastante acelerado, ¿no? Entonces, esto es un proxy de la importancia que en el mundo se le está dando a la necesidad de conocer mejor cómo identificar, prevenir y responder a estas pandemias. El mundo, como decía, ha cambiado. Lo que antes tomaba algunos
meses para llegar de un continente a otro, ahora las personas podemos viajar de un día para otro, estar en el otro lado del mundo, ¿no? Yo he llegado de viaje a esta madrugada también y todos estamos moviéndonos mucho. Miren, disculpen. ¿Cómo ha cambiado la frecuencia de los viajes? Este mapa de Mundi de arriba muestra la frecuencia de los viajes en los años 30. Era poquísimo, ¿no? Se puede identificar de dónde a dónde nos movíamos, ¿no? De Estados Unidos a Centroamérica, entre Europa y África y Asia, y ahora no se ve siquiera el mapa porque las rutas de los viajes han cubierto a todo el mundo. Entonces, las pandemias, ¿no? Son la consecuencia de no uno, sino de muchos factores. Siempre debemos recordar, sobre todo los médicos y el personal de salud, que este no es un problema biológico solamente. Hay un agente causal biológico. No es un problema médico solamente. Ni siquiera es un problema de salud pública, que es el campo en el que yo me desarrollo. Es un problema de la sociedad. Y no solamente de una nación, sino del planeta. Por eso hablamos mucho de seguridad sanitaria global. Esa es una tendencia que se tiene actualmente. Y eso es consecuencia de factores sociales, económicos, que tienen que ver desde la deforestación, la urbanización, el uso indiscriminado e irracional de los antibióticos. Por otro lado está, ¿no? Las condiciones de vida, el agua, desagüe, el consumo de alimentos que pueden estar contaminados con patógenos y con patógenos resistentes. Esto se une a la migración, al transporte. Por eso cuando hablamos de seguridad sanitaria global, ahí no solamente intervenimos los médicos, el personal de salud, intervenimos diferentes sectores. Esta es una publicación que se ha hecho recientemente, ha salido en agosto del- de la Organización Mundial de la Salud, y es el resultado de una discusión de casi año y medio, 2 años, para identificar cuáles son los patógenos que pueden producir una potencial pandemia, ¿no? Y entonces la lista resumida, digamos, estos son los cuadros de análisis, han identificado 36 agentes causales, ¿no? 36 agentes causales, la mayoría de los cuales son virus. Hasta antes de esta lista, ustedes pueden haber escuchado, ¿no? Que la OMS durante varios años, durante 15 años, publicaba una lista de 10 patógenos potenciales, 9 que correspondían desde la influenza aviar, fiebres hemorrágicas como ébola y otras, hasta la enfermedad X. ¿Qué es la enfermedad X? La enfermedad X es un patógeno que todavía no conocemos. ¿Y por qué decimos que todavía no conocemos? Porque recuerden ustedes que en los 80 apareció un patógeno que no conocíamos, ¿no? Y que había estado por años en primates no humanos y luego, hace unos 100 años, según los estudios genéticos de filogenética, eh, se ha podido demostrar que comenzó a aparecer ya, llegar a los humanos, y es en los 80 recién que se expande en el mundo. Cuando nosotros hablamos del VIH-Sida, muchos tendemos a pensar que un día un primate no humano atacó o se defendió, mejor dicho, de un humano que lo quería comer como alimento, y ahí se produjo el contagio inmediatamente, apareció el VIH-Sida, que al principio era un enigma, ¿no? Pero los estudios avanzados que tenemos ahora en genómica permiten rastrear dónde, cuándo empezó. Entonces, regresando a nuestro punto, existen patógenos con los que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque hablé antes de la deforestación. La deforestación que produce la migración, el cambio del ecosistema. Migran no solamente algunos mamíferos pequeños como los murciélagos,
que llevan una cantidad de virus que todavía no hemos terminado de conocer. Se los llevan a otro sitio, en situación de estrés, cambian sus hábitos de ser frugívoros o frugívoros hematófagos a ser ambos. Entonces, así como eso, hay una serie de otros factores que hacen riesgosa una serie de actividades que nosotros realizamos en estos momentos. Entonces, acá está una tabla resumida con lo que mostré antes, con los patógenos de potencial pandémico. Y dentro de estos, hay dos que son parte de las 5 prioridades de las enfermedades zoonóticas que ha hecho el Perú. Esto es importante destacar. ¿Por qué? Por lo que les vengo diciendo antes. El trabajo para eh, prevenir, detectar y responder a epidemias que puedan causar pandemias tiene que hacerse de manera multisectorial. Y este trabajo de la priorización de 5 enfermedades zoonóticas ha sido hecho por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y y también algunos cooperantes han participado, pero los que han decidido son estos diferentes órganos de estos 3 ministerios. Eso desde lo que se llama el enfoque de una salud, ¿no? Que fue acuñado hace precisamente 20 años para darle un marco conceptual para entender que los problemas de salud no solamente lo que vemos nosotros en los establecimientos de salud es la consecuencia de lo que se ha producido antes. Entonces, destacaba que este esfuerzo que han hecho las entidades de estos 3 ministerios es importante porque ya les permite trabajar en conjunto. Y de estos 5, la fiebre amarilla y la influenza aviar están en la lista que después puedo compartir la presentación para que ustedes puedan ver el detalle. No vamos a explicar cada uno de los patógenos de acá. Entonces, 2 de los 5 priorizados están en la lista de patógenos con potencial pandémico. Bueno, entonces he hablado de seguridad sanitaria global, que quizá muchos no hayan escuchado como ese término, pero sí lo entiendan cuando lo describa, porque hay cosas parcialmente que ustedes hacen. La seguridad sanitaria global está referida a la necesidad de desarrollar sistemas de salud que sean resilientes, es decir, que tengan la capacidad de adecuarse, adaptarse y responder y recuperarse frente a eventos que impactan al sistema. Entonces, ¿cómo? Previniendo, detectando y respondiendo de manera oportuna. Porque a veces respondemos, como hemos visto en las últimas epidemias y pandemias, pero respondemos tarde, respondemos mal, respondemos de manera desigual. Entonces hay que responder de manera oportuna para reducir el riesgo a la salud, uno, obviamente, lo primero, el riesgo de pérdida de vida de las personas, la muerte, la mortalidad, pero también cuando hablamos de seguridad sanitaria, hablamos de la alteración de la estabilidad social y también económica. Miren, me detengo un momento acá y hago una digresión. Estos temas, ¿no? Esto que ustedes están viendo acá, no exactamente, pero este concepto lo venimos discutiendo, proponiendo, am, este, diseminando de hace más de 10 años. Pero cuando hablábamos de esto, nos dijeron, pues, nos decían sí, que es importante, es necesario, pero tenemos que hacer otras cosas. Después vino la pandemia y todo lo que está acá, ¿no? Ocurrió. O sea, no estábamos hablando, y no solamente en el Perú, en varios sitios habían personas que nos habíamos interesado por este problema, porque esto iba a ocurrir, como estaba, con todos los factores alterados, que ahora no voy a entrar en detalle, nosotros identificábamos que una pandemia iba a ocurrir, no sabíamos cuándo, porque no existe la manera de
predecir una pandemia. No sabíamos cuándo y eso ocurrió. Entonces, no solamente es la salud, me enfermo, la vida, me muero, sino la estabilidad social. La gente pierde el empleo, migra de manera rápida, con poca protección, la economía, las personas, las familias y los países pierden ingresos y con la pérdida de ingresos se reduce, ¿no?, la calidad de vida. Entonces, esto que ocurre en un país puede ocurrir en una región y puede ocurrir en el mundo. Nuevamente, seguridad sanitaria global. La seguridad sanitaria es tan fuerte como el más débil de sus elementos, ¿no? Y la globalización, digamos, ha traído muchos beneficios, pero también ha traído riesgos que son los que debemos enfrentar. No podemos detener la globalización, por lo menos hasta ahora. Esto que les mencionaba anecdóticamente, que uno viaja y se mueve de un lado al otro del mundo, ocurre todo el tiempo, entonces hay que prepararnos para eso. Y las amenazas pueden ser intencionales o accidentales, ¿no? Y pueden afectar a la salud humana, a la salud animal y también a la producción agraria. Entonces, ¿por qué? Si se altera la producción agraria, reduce pues la ingesta de alimentos, los alimentos vegetales van a reducir el crecimiento del ganado y de otros productos proteicos que consumimos, entonces nos afectamos, nos afectamos indirectamente. Y por eso es necesario que cuando analicemos y enfrentemos estos temas, lo hagamos de manera articulada, como ya les he mencionado, que felizmente ya en los últimos 2, 3 años se está haciendo en el Perú. Em, Esto es otro concepto otra definición de la seguridad sanitaria global que, eh, que habla de una sola salud. Una salud tiene que ver con un concepto que tiene mucho tiempo. Desde Hipócrates incluso se habla de que la salud es una sola, que todos estamos relacionados. Nuestros pueblos originarios en el Perú y en otras partes del mundo, ¿no?, han entendido también, no publicado, pero han entendido y ya tienen en su cultura elementos que permiten relacionar a al, a la tierra, a los otros animales y a los humanos, y por eso hay un respeto, una serie de rituales, una serie de conductas. Por eso que ustedes ven que, por ejemplo, en la Amazonía, nuestros compatriotas de la Amazonía necesitan más espacio porque van migrando de un lado a otro para que descanse la tierra, para que los animales vuelvan a crecer y puedan utilizarlo, ¿no? Este médico francés, ya esto sí está, digamos, documentado, ¿no?, que estudiaba la parte, de lo que sería pues acá la parte epidemiológica, en ese tiempo no existía como tal, como nombre la epidemiología, y a él le encargaban de analizar brotes epidémicos y él relacionaba eso con el tiempo, con los otros animales y, en resumen, hablaba de la salud como una sola. El concepto una salud o una sola salud, hay dos formas de decirlo en castellano, aparece en el 2004 en una reunión que se hace con múltiples sectores para analizar por qué estaban creciendo las zoonosis y qué riesgos había para todo lo que hemos mencionado antes. Entonces, una sola salud tiene que ver con la necesidad de trabajar de manera articulada, ¿no? Y de comunicarnos entre los diferentes sectores, de colaborar en los esfuerzos para prevenir, detectar y responder a epidemias y pandemias, y de desarrollar capacidades en las que uno no pierda su esencia, ¿no? Nosotros tenemos una profesión, cada uno tiene una profesión,
no es que va a cambiar, no es que va a ser de todo, sino que tenemos que colaborar. ¿Qué disciplinas? Las que tienen que ver con estos tres elementos, con ambiente, humano, animal. En la sociedad, en la zona rural, no es lo mismo que en la urbana. No es lo mismo las poblaciones que migran por razones económicas, por razones políticas, eh, y también hay determinantes, ¿no? Todo esto, ¿no? Cuando es entendido en ese conjunto, se llama una salud. Y ese concepto de una salud hay que aplicarlo a las acciones concretas, hay que utilizarlo para desarrollar nuestras intervenciones y programas. Entonces, frente a esto, frente a esta realidad, ¿no? Hay un conjunto de herramientas como estas que ven arriba, el reglamento, la evaluación externa conjunta, los planes, y también iniciativas como la Agenda para Seguridad Sanitaria Global, que es con la que comenzamos nosotros a colaborar y a participar en este tema específico. Además, hay herramientas que pueden permitir medir cómo van evolucionando las estrategias, y este es el índice de seguridad sanitaria global. Uno de los elementos más importantes es el reglamento sanitario, que ha sido reformado el año pasado, pero que viene desde hace más de un siglo. El reglamento ha sido firmado por todos los países, los cambios están siendo aprobados por los parlamentos o sus equivalentes en todos los países, y lo que busca es, ¿no? Que todos los países eh, em, colaboren para protegerse y controlar y responder a enfermedades que se expanden internacionalmente. En los últimos tiempos, uno de los temas que apareció y que ustedes han escuchado varias veces es que ahora, digamos, ya mm, no se responde solamente a un grupo seleccionado de enfermedades, sino que se declara una emergencia de salud pública de importancia internacional, disculpen, cuando aparece un evento que, que no está en la lista de las enfermedades que están, de esa lista de 36 de repente aparece otra, en una nueva eventual pandemia. Entonces, como el reglamento anterior lo que tenía era que habían tres enfermedades nada más que eran las que declaración obligatoria, las que permitían desencadenar am, este, informes oficiales a todos los países para que tomen medidas, y se veía que esto estaba creciendo de una manera distinta, se decidió abrirlo a la declaración de una emergencia de salud pública de importancia internacional cuando algo ocurre y que puede afectar a otros países. Entonces, ejemplo el COVID, pero ya, eso todo el mundo lo conoce. Ejemplo, ¿cómo se llama? El Mpox, que antes también o que también se llama viruela símica, fue declarada nuevamente por segunda vez como emergencia de salud pública de importancia internacional porque había aparecido una nueva cepa que es más letal que la anterior y se propaga de una manera similar. Entonces, eso lleva a la declaración de la emergencia de salud pública de importancia internacional. Acá están las principales. Ustedes ven acá en verde, tenemos la, la, en verde oscuro, ¿dónde está? La polio. ¿Por qué? Porque polio es una enfermedad que el mundo está esforzándose por erradicar. Ustedes se acuerdan que la diferencia entre eliminar es cuando en un país o en una región si ya no está circulando el patógeno, que es un virus, generalmente, pero erradicar es cuando ya no circula en el mundo. Entonces nosotros queremos, como mundo, queremos erradicar la polio. ¿Qué enfermedades son erradicables? Me gustaría intelectual, pero no tenemos tiempo. Enfermedades erradicables son aquellas que tienen como único hospedero o reservorio al ser humano. Las enfermedades que tienen como hospedero a otros animales son
no, hasta el momento no son erradicables, ¿no? ¿Por qué? Porque van a seguir circulando entre esos animales y en un momento van a regresar al ser humano. Este es el reglamento, no importa ahora. Este, todos los años los países tienen que reportar a la OMS, a la OMS no porque la OMS esté encima de los países, no porque los países le han encargado a la OMS que recoja lo que todos los países hagan un análisis y lo presente. A ver, es importante saber que OMS es un órgano especializado que apoya a los países, pero no está por encima de los países. Son los países los que le dicen, mira, haz esto, haz esto. Obviamente no cada cosa. Cada año se reúne la asamblea y le define las políticas. Entonces, hago esta aclaración porque mucha gente piensa que la OMS está por encima de los países, le debe decir a los países. Le hace recordar a los países. Y también, digamos, recoge, organiza y analiza la información y la devuelve a los países. Hay 15 áreas, 15 capacidades. Acá faltan dos. Son 15 áreas que se tienen que reportar. Esto que antes se hacía con un cuestionario de 50 preguntas, sí, ¿no? Ahora se hace de una manera un poco más organizada. Además de eso, hay otra herramienta que se llama la evaluación externa conjunta, que tiene 19 áreas. En esta es la que hemos participado nosotros, como Perú y personalmente también, ¿no? Tiene desde miren, enfermedades zoonóticas, pero también la legislación. Como ven, no es un problema biológico solamente ni médico, la bioseguridad, biocustodia, la vigilancia, obviamente, los laboratorios, etcétera. Esta herramienta, ¿no? En el seno de la OMS fue aprobada para hacerse de manera voluntaria. Perú contribuyó a que esta herramienta sea creada. Entre el 2014 y 2015 se hizo una evaluación piloto y ahora es una herramienta que se usa en 155 países y este año el Perú ha decidido por primera vez hacerla, ¿no? Lo cual es un avance importante. Tiene que ser, como ya hemos dicho, multisectorial. Uno lo hace como país, luego viene una misión que no viene a supervisar, a controlar, a hacer un checklist, porque yo he participado en misiones externas, uno no va a colaborar con el país. No es una supervisión ni inspección. Tiene que ser transparente porque tiene que ser publicada. Los países que deciden hacerla dicen, yo quiero saber cómo estoy en estas 19 áreas y quiero saber qué tengo que mejorar, entonces la comparto. ¿No? Son 19 áreas. Uno de los países que haya hecho 3 veces la evaluación externa conjunta es Uganda, y fíjense la cantidad de instituciones, lo que está a la izquierda, que intervienen, ¿no? Por eso es que hablamos de un esfuerzo multisectorial. La salud pública va más allá del servicio de salud, va a la parte de las estrategias, a la parte de la interacción con otros sectores. Esta es la que hicimos en Estados Unidos, esta es la de Guinea Ecuatorial antes de la pandemia. ¿Estos resultados sirven para qué? Sirven para preparar un plan, porque sin un plan, digamos, y no es un plan súper desarrollado, sale a partir de la evaluación externa conjunta y de otros análisis que tenga el país, pero no solamente en salud humana, sino en salud, como hemos dicho, animal y en ambiente, porque el problema está relacionado. Entonces, luego del plan, este plan tiene que ser implementado. Y como le digo, no es un plan que tenga que pasar 5 años para hacerse. Ese plan tiene que hacerse en 3 a 4 meses y aprobarse y luego iniciarse las acciones. En estos planes, algunos países pueden tener aún algún apoyo de la cooperación internacional. Nuestro país, por ejemplo, no califica para que nos donen un laboratorio y tal, pero sí califica para, por ejemplo, intercambio de expertos, para capacitaciones, para desarrollo de instrumentos y otras cosas más. Ops. Este es la primera edición del índice. Hemos participado en su diseño y también lo pongo porque, miren, la fecha es 23 de octubre de 2019. ¿Qué dijimos?
Ningún país, incluyendo los Estados Unidos, que es el que está mejor preparado, está completamente preparado para una pandemia. Esto fue a fines de octubre, o sea, 2 meses antes que se iniciara la pandemia. Miren, 2024, este, este es un, digamos, un titular, pero corresponde a un análisis que han hecho varios expertos. El mundo no está preparado para una siguiente pandemia. Entonces hay mucho que hacer acá. No quiere decir hay muchas prioridades, pero esta es una de ellas, ¿no? Una importante. Este es un análisis que hicimos en la pandemia para comparar lo que decía la autoevaluación, una evaluación en la que no interviene nadie más, y lo que decía el índice, porque el Perú no había hecho la evaluación externa conjunta. Entonces, la autoevaluación, yo me evalúo a mí mismo, digo, estoy bien, estoy regular, estoy mal. No dijimos que estábamos mal en nada, pero cuando veamos el índice de seguridad sanitaria encontramos muchos rojos. Y no voy a entrar en detalles ahora, pero muchas de estas áreas en las que estábamos críticas, que no teníamos mucho desarrollo, mucha información, tenían un papel importante en la pandemia. Esto lo hicimos al comienzo de la pandemia. El resultado, como ustedes saben, es que nuestro país tuvo el peor resultado de mortalidad del mundo, ¿no? Ese es otro tema que podemos analizar en otro momento. Estas son las capacidades medidas por la autoevaluación. Como les digo, ha mejorado en los últimos años la forma de hacerla. Entonces, si ha mejorado la forma, porque la línea roja, la línea de tendencia, va hacia abajo. Miren, del 20 que estábamos en un promedio de 60, hemos bajado a menos de 40 en promedio. ¿Por qué? Nuevamente me gustaría conversar con ustedes, pero no tenemos el tiempo. El motivo es que el Perú está mirando, digo el Perú, como hay mucha gente que trabaja en eso, no me estoy refiriendo a una gestión o me refiero a que el Perú como país ha decidido hacer lo que hicimos el 2014 cuando estábamos en el sector público, sincerarse. Entonces, por eso hemos bajado de 60 a menos de 40. ¿Por qué? Porque estamos siendo más rigurosos con la evaluación. O sea, esto es dirigido por el Estado, ¿no? Pero quiere decir que ahora los resultados se acercan más a la realidad. Hemos decidido sincerar para poder identificar las brechas y poder abordarlas. Si yo no hago un buen diagnóstico, ustedes todos son médicas y médicos, no puedo dar un buen tratamiento. Entonces, ese es el kit del asunto. Y yo estoy muy entusiasmado con la forma como ha cambiado el abordaje, porque muchas veces los funcionarios de alto nivel quieren que todo salga bien. Yo he visto esto en este año mismo en otros países de la región que tienen sus resultados por encima, pero cuando uno los ve directamente se da cuenta que no tienen esa capacidad. Entonces, a mí me parece muy bien que Perú sincere esto. Eh, ¿No? Por ejemplo, en vigilancia, miren, nos hemos sincerado también. Vigilancia ha pasado de cerca de 90 a 50%. ¿Qué cosa supone esto? Es para regresar que esto quiere decir que en el 19, pues que nos autoengañábamos. Ahora ya estamos siendo más sinceros y con esto vamos a poder. Hay mucho trabajo más acá, hay detalles que no están en esta gráfica. Cuando uno ve el, este mismo instrumento por cada una de las capacidades, para Perú, para Perú, desde el 2019, entonces vemos cómo de verde, ¿no? Verde, estamos bien, qué bien que estamos, cómo nos engañamos. Hemos pasado a naranjas y rojos, usando los colores de semáforo. Esto es bueno, esto es malo. Desde mi punto de vista, que estoy sesgado, es muy bueno,
Es muy bueno porque estamos viendo los problemas y entonces vamos a encontrar soluciones, vamos a buscar soluciones. No es mágico, no parece un lado. Estos son, eh, digamos, quienes están trabajando por la seguridad sanitaria. Hay muchos grupos. Estos son solamente algunas de las capacidades, posibilidades. Cuando se empezó en el 2014, 2015, 2016, no había muchos recursos. Ahora hay recursos incluso externos. USAID está poniendo muchos recursos en el mundo, en el Perú también. Hay el fondo pandémico, en el que concursan solamente los estados con apoyo de organismos. Y hay una serie de instituciones que están trabajando por ese tema a nivel internacional. Esta es la hoja de ruta que, como les decía, presentó el CDC de Perú. Entonces, está preparando la autoevaluación y en abril están pensando hacer la evaluación externa voluntaria, que es una variante de la que yo les he mencionado, en abril. Entonces, estamos comenzando a cambiar de orientación, de sentido. Finalmente, ¿no? Quería terminar con un mensaje que tiene que ver con lo que hacemos en salud pública. Las decisiones en salud pública y en seguridad sanitaria se tienen que tomar teniendo en cuenta las evidencias científicas más actualizadas, más avanzadas. No podemos tener todas. Tenemos que tomar decisiones de riesgo, pero a partir de la evidencia que tenemos. Y tiene que desarrollarse un liderazgo nacional, regional y global. Es importante que digamos las cosas, que conozcamos y que digamos las cosas como están ocurriendo. Tratar de evitar que la opinión pública conozca la verdad que tiene un efecto de rebote muy negativo, porque primero la gente cree y después la gente, cuando ve que lo que le han dicho las autoridades no es cierto, se retrae y después es más fácil que em, algunas informaciones inexactas, teorías de conspiración funcionen. Miren, el Perú hasta antes de la pandemia tenía no solamente una alta tasa de inmunización y tal, de vacunación, sino que había pocos que realmente estaban en contra de las vacunas. Eso ha crecido con la pandemia, ha crecido, es cierto, en el mundo, pero en parte tiene que ver con la transparencia, el liderazgo. Y también es necesario, obviamente, contar con equipos. Una persona que lidera no tiene que saberlo todo. Una persona que lidera tiene que saber identificar gente calificada y trabajar con gente que sepa más que uno en diferentes áreas. No tengan miedo a trabajar con gente que sabe más que ustedes. Al contrario, estimulen eso, ¿no? Pero entonces, ¿por qué si saben más que yo? Pero ustedes tienen, los líderes tienen que mirar lo que se tiene que hacer, con quién se tiene que hacer, apoyar a los equipos, ¿no? En el conocimiento que uno tiene y en los recursos. Pero para poder obtener recursos uno tiene que tener cómo demostrar esas necesidades. Y en este momento, ya no sé si ustedes han escuchado, pero se habla mucho de una salud, ¿no? Ahora hay que aterrizarla, hay que ponerla en la realidad. Y la cooperación tiene que ser entre todos, bilateral, multilateral, con equidad, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de quienes más necesitan. Em, una pandemia como la que vivimos no se controla cuando se controla en un solo país, sino se tiene que controlar en el mundo. Este, esto, este, esto es una lección dolorosa que hemos aprendido, ¿no? O sea, yo no puedo controlar, por ejemplo, el COVID cuando estaba la vigencia, la pandemia activa. Si la controlo solamente en mi país, tendría que encerrar mi país y el mundo en el que vivimos ya no permite que eso pueda sostenerse por mucho tiempo. Es más, bueno, tendríamos que hablar en detalle de este tema de los confinamientos, pero ese es un tema para otra reunión.
Yo me quedo aquí y estoy abierto a preguntas si es que todavía tenemos tiempo para las preguntas. Preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, doctor Gosser, por esta brillante ponencia. En primer lugar, disculpamos que en Arequipa estamos con muchos cortes de luz, por eso no hay muy buena señal para algunos. Desde ya tomarle la palabra para que ese liderazgo que usted tiene a nivel nacional y en Lima pueda ser reflejado con algún proyecto a nivel regional. Tenemos el sur abierto para cualquiera de los proyectos que usted desee sobre este importante tema de salud pública y seguridad sanitaria. Tenemos situaciones especiales, ¿no? En Arequipa tenemos las tres altitudes. Tenemos gente que vive a nivel del mar, tenemos mediana altura, que es donde vivimos nosotros, a 2.362 metros, y como a 2 horas tenemos gente que vive a 4.000 metros. Eh, Tenemos temas genéticos, nosotros tenemos aymaras, quechuas, tenemos migración interna, etcétera. Entonces creo que somos un laboratorio viviente para estas situaciones. Por ejemplo, hace poco hemos visto que a nivel nacional se incrementó el dengue y en Arequipa, que no tenemos zona de selva, hemos tenido casos de dengue, ¿no? Entonces creo que va a ser muy interesante que abramos un espacio de cooperación. Aquí hay muchos colegas investigadores y médicos de atención primaria. Gracias, doctor. No sé si alguien tiene una pregunta, doctor, usted que nos pueda comentar algo de este posible apoyo. Este, no tengo entre las cosas que estoy trabajando algo específico, pero hay algunos temas en los que se podría trabajar, porque dentro de este campo que he hablado hay 19 áreas y hemos trabajado en varias de ellas, de zoonosis, bioseguridad, laboratorios, y otras más que podrían aparecer algunas oportunidades. De repente, un tema de bioseguridad y biocustodia que hemos estado trabajando hace poco con un equipo, eh, podría, ¿no? Convertirse en una actividad que se pueda hacer en Arequipa. Y si se hace en Arequipa, los contactaríamos para, para poder coordinar y tener una participación importante para difundir lo que un grupo de colegas multisectoriales han desarrollado hace poco, justo en el taller del que vengo de trabajar. Entonces, sí, entendiendo que hay un, un interés y una capacidad y una problemática que sí requiere pues un abordaje, lo tendré en cuenta de las cosas que yo pueda ver. Una cosa que comento adicionalmente, que no tengo para eso recursos, pero que está en las prioridades, ustedes ven que una de las prioridades son de las enfermedades zoonóticas nacionales, ¿no? Del ministerio, es la rabia. Y ustedes y Puno tienen una incidencia de rabia urbana que ya deberíamos eliminar, ¿no? Así es, doctor. Tenemos una alta incidencia de rabia canina, pero también hemos tenido casos de rabia humana. Claro, tenemos que eliminar. Por eso, mire, lo que usted acaba de decir, eso es lo que yo he tratado de comunicar en esta conferencia. La relación entre lo humano y en este caso, el animal, ¿no? Los otros animales. Miren, la rabia es una enfermedad que, ya, desde el punto de vista científico, médico, biológico y de salud pública, es eliminable. Entonces, el Perú, desde mi punto de vista, no debería tener rabia urbana. No hay ninguna razón para que haya rabia urbana. Rabia silvestre es un poco más complejo, también se puede erradicar, pero rabia urbana no debería existir. Entonces, a los colegas más jóvenes, esta es la tarea para su región, y no solamente su región, no solamente Arequipa, tiene que trabajarse pues con Puno, tiene que trabajarse con todos los que están afectados para eliminar. Entonces, cuando uno elimina
una enfermedad como en este caso la que estamos hablando, ¿qué pasa? Ocurre que primero se estimula el interés, se motiva uno porque uno ha sido protagonista de algo que ya no existe, que ha solucionado un problema que afectaba a mucha gente, ¿no? Entonces, uno. Dos, ¿no? Bueno, en realidad primero es que no hay enfermedades en animales y en humanos y por lo tanto no hay muerte, porque la rabia es 100% mortal cuando no se trata. El segundo es lo del el estímulo. Uno sabe que lo que uno hace puede llevar a resultados positivos. Y tres es que ya dejamos de tener ese problema. Por ejemplo, la viruela. La viruela hace 40, 50 años que no tenemos viruela. 40 y tantos años. Entonces, no vacunamos. Es un problema en el que se ocupan, ya no es una preocupación de salud pública. Entonces nos dedicamos a otro y a otro y a otro. Por esa razón, yo sí pienso que en el sur deberíamos desarrollar una estrategia para eliminar. Eso debería ser parte de una meta para el sur. Eliminar la rabia urbana. Eliminamos un problema, ahorramos recursos para más adelante. Efectivamente, doctor, muchísimas gracias y va a ser un gran reto y sé que muchos de los que han asistido a este Congreso Internacional nos vamos muy motivados con sus palabras. Le agradecemos, no creo que no hay más preguntas, le agradecemos su participación, doctor, y esperamos contar para nuevos congresos y eventos con usted. Con mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.